está con nosotros Daniel Iboscus, que es un autor de un libro, ex político, asesor, consultor de formación en economía, ¿verdad? Bienvenido, ¿cómo estás, Daniel? Perfecto. Buenas tardes, un gusto estar acá. Bueno, un gusto para nosotros, porque en un ratito nada más, a las 7:30 de la tarde, en la UAI, si no me equivoco, sí, en la calle Pellegrini. Exacto, vas a presentar Gobernicar, Tomás, mostralo, querida, el Kama Sutra del poder. Esto me parece sumamente interesante. Daniel Iboscus, vos sos de San Martín. ¿Sí? Nací en San Martín. Naciste en San Martín. Nací en San Martín. Hoy bueno, no vivo en San Martín, pero nací en San Martín. Fuiste concejal. ¿Qué cargos tuviste? Fui concejal, diputado. Bien, diputado. Secretario. En un momento, apellido lituano, ¿no? Lituano, sí, correcto. Perfecto, sí, me suena. Bueno, entonces, vos dejás la política partidaria y te concentrás en esta carrera que me parece de lo más atractiva y fascinante y rara, como es armar campañas políticas en todo el mundo. Sí, o en Latinoamérica. ¿Qué fue lo que hiciste? Mientras yo estaba en la actividad política en el año 2005, cuando estaba estudiando en España y fui a hacer un posgrado, y conozco a un catalán, Toni Puig, que era el creador de marcas de ciudades en el mundo. Director de comunicación de Barcelona, creador de la marca de Barcelona, Berlín, Bilbao, bueno, marcas por todo el mundo. Capo. Y él me dice, Daniel, tenés que empezar a escribir, metete, contá lo que estás haciendo en comunicación en los municipios. Y él fue el que me motivó, y de ahí surge mi primer libro en el año 2006, que se llamó Lo que no se dice no es, y era de comunicación municipal. Y de ahí, bueno, todo ya una carrera. El título, Lo que no se dice no es. Y ahí bárbaro. Hemos hecho distintos libros cuando empezó el tema tecnológico, vivir conectado, sociedad, política y comunicación en la era digital en el 2008. Que ahí me decían que estaba un poco loco. Acá, de este lado, Dani. En 2008 ya hablabas de comunicación digital, digamos. Claro, te decían, mira, yo cerré un congreso que era de políticas sociales hablando que no existía, era imposible hablar de inclusión digital, de inclusión social sin inclusión digital. Claro. Casi me quisieron internar, ¿no? Bueno. Y en aquel momento decían que era para los ricos en el 2008. Bueno, 2008, ¿en qué andamos? Yo tenía mi propio blog, claro, que era como en ese momento el paradigma. Todavía no había explotado la 2.0, sí existía Twitter, había una versión mini, pero creo que no se hablaba de la comunicación política a través de esos canales. Jamás pensamos, creo en ese momento, que las redes sociales iban a tener la implicancia actual. Bueno, vos tal vez lo veías venir, pero no a esta dimensión, donde un presidente comunica oficialmente a través de redes sociales. No, por supuesto, digamos, en el 2008 creo que se da el quiebre. El libro se hace en el 2007, se publica en el 2008, pero en el 2008 viene Barack Obama en noviembre del 2008, que es la irrupción de las redes en la política, no solamente de Estados Unidos para abajo, todos los políticos querían parecerse a Obama, no eran como obamitas y hacían todo lo mismo creyendo que era lo mismo. Yo me acuerdo que este programa estaba al aire ya, y yo me acuerdo que conté, dije, me mandó Miguel Lipsch una solicitud de amistad en Facebook, era en ese momento intendente, luego gobernador, después fallecido, pero que sí, claro, iban llegando asesorados a los ponchones como podían, porque decían, bueno, es donde hay que estar, ¿no? Donde hay que estar, y este paradigma sigue sostenido hasta ahora, ¿no? Sí, después, bueno, escribí varias cosas en distintos momentos. Acá, y fíjate qué títulos atractivos: Obsesión Digital, de 2009, Ellas, Mujer y Política, de 2014, El Arte de la Comunicación Política. Bueno, él ha entendido que el parte de la comunicación es el título, porque la verdad que son todos atractivos. Matrix Política, la construcción del candidato. Y este libro tiene un título casi polémico. Es muy fuerte. Es Gobernicar, y abajo es Kama Sutra. Y claro, es fornicar a través de la política. No, eso no. Que obviamente, estos programas, claro, estos pensamientos que tienen. No, Gobernicar tiene que ver con Under the consentiment of the king. Claro, conjunción de gobernar y comunicar, no es ahora gobierno, hago, no hago. Y eso es un Kama Sutra. No, el Kama Sutra es otra Cana, cosa. vos sabés que yo entendí, yo fui por donde fuiste vos. Yo también fui por donde fuiste vos. Esa es la idea, que todos vayan por ahí. Claro. No, está perfectamente planteado. O sea, el doble sentido está en todo momento. Escuchame. No, pues, digamos, el libro anterior era Matrix Política, la construcción del candidato. Exacto. Entonces habla desde que una persona decide ser candidato hasta que gana la elección. Cómo y el se día arma del de triunfo, Qué genial. El día del triunfo empieza a gobernicar. Que todo lo que dijiste en campaña fue para ganar la elección, no para gobernar. Lo que pasa es que suena políticamente correcto decir que lo que decís en campaña es lo que va a hacer cuando gobernás. Ahora escúchame, de las campañas que armaste, Ecuador, por ejemplo, ¿qué más? ¿Qué otras No, presidenciales? la última elección presidencial de Ecuador fue brutal porque
subimos el piso histórico del Partido Revolución Ciudadana, más de izquierda, y lamentablemente confiamos en que estábamos frente a un proceso electoral en una democracia. Y Ecuador ha tenido un deterioro y una destrucción brutal en los últimos años, donde, para que ustedes se den una idea, hay un muerto por hora en el país. 24 muertos al día, 750 muertos por mes. Hubo el año pasado 10.000 muertos en hechos de violencia. Locura. Está cooptado, digamos, el país está tomado. ¿Dónde pifian, perdóname, hoy dónde generalmente erran hasta que llegás vos? Decís, chicos, esto lo están haciendo mal. Viste que a veces pasa en un gobierno, de cualquier estado, puede ser municipal, provincial, qué sé yo, que de pronto hablan todos, viste, que no falte, pareciera que no hay alguien que le diga al gabinete, paren de escribir. ¿Dónde se pifia más hoy día en la comunicación política? Mira, y la segunda experiencia, que es la de Honduras, la elección presidencial, que el candidato ganamos la elección el 30 de noviembre por medio punto. En Honduras el voto es voluntario y se gana solamente una vuelta. Mirá. Una elección 40-39,5. Pero yendo a tu pregunta específica, no es ¿qué le decís? Acá tiene que haber una decisión de ese líder de querer ser mejor y ser más competitivo frente al mundo que enfrentamos. Y eso significa bajar notablemente los niveles de ego y entender que hay que construir equipos multidisciplinarios para que a vos te hagan más competitivo, obviamente, para que tu gobierno sea más competitivo. Tiene que entregarse el líder a esta forma de comunicación, a esa construcción. Claro, y tiene que haber orden y disciplina a lo largo de todo. Pero no es que cualquiera hace lo que quiere. Pero es que se ve tan unipersonal todo hoy, ¿viste? Hoy porque estamos en una etapa de la personalización de la política, y la destrucción de los partidos políticos. Y analizame fuera de toda ideología, ¿no? El caso, el suceso Milei. ¿Cómo te parece que fue? ¿Por qué tan exitosa su autoconstrucción? Porque ahí no mediaron genios de la política, de los armados. Esto que se fue formando desde muy abajo, desde redes, un panelista de televisión simpático. ¿Cómo te parece? ¿Cómo analizás vos eso? Bueno, en primer lugar es un fenómeno súper interesante. Cuando uno se va metiendo cada vez y conoce en profundidad el proceso, yo creo que hay varias características. La primera es que él nunca pensó como un político tradicional en términos de apunto a ser presidente, pero tengo que mantener mi provincia, o tengo que meter diputados, o tengo que seguir siendo intendente. Él no tuvo aversión al riesgo. ¿Voy a presidente o nada? Puro total. Claro. Segundo, no es que surge de la nada. El proyecto de Milei es producto de un momento que vivía la Argentina, donde había un cansancio y un hartazgo extremo con los partidos políticos, con lo cual él tuvo sensibilidad para entender e interpretar a una porción de la Argentina, un 30, un 35% de la población argentina que pedía a gritos, basta, enojada, que quería que griten, que hasta le gustaba la violencia en términos de dónde estaba apuntada la violencia en determinado punto. Sí, había una apatía, digamos, ansiosa, eso, sí. Y recordemos que él nace en el gobierno de Alberto Fernández en plena pandemia, cuando había una etapa donde parecía que estar encerrados estaba bien, después se comprobó que eso no estaba bien y él fue el primero en gritar junto a José Luis Esper, rodear la Quinta de Olivos y gritar libertad, 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 y no cumplimos ninguna regla y no nos importa nada, digamos, ¿no? Entonces creo que hay una rebeldía que representó a muchos jóvenes, porque en definitiva es qué categoría va a representar ese candidato. Y después, que por subestimar a Milei, lo ayudaron tanto, los que querían dividir a la oposición de aquel momento, que además terminaron contribuyendo a que él llegue a ser presidente. Fantástico. Claro, increíble, sí. Escúchame, y vienen dos candidatos de países diferentes y te convocan, uno de derecha y uno de izquierda. ¿Cómo vos encarás tu trabajo? A los dos. Me imagino, claro, me imagino que vos... De escucharlo un poquito, me imagino que el que le da lo mismo es construir la comunicación... Sí, no es que a uno le da lo mismo, a ver. No, ya sé, me refiero a que tu pasión está ahí. Claro, hay determinados parámetros. Yo no voy a elegir a alguien sí o no por izquierdo o por derecha. Uno se tiene que sentir cómodo, tiene que encontrar conexión, el liderazgo, quienes rodean a esa persona, cuáles son sus objetivos. Mira, lo que pasa es que el proyecto es la persona hoy. Esto es un cuento, decir que hay un proyecto. Vos fijate que ya ni siquiera se publican los planes de gobierno. Muy cierto. Los planes de gobierno que se publican es porque es para hacer marketing, para decir yo sé lo que tengo que hacer y seguramente sabe menos que el resto. Entonces, ante su debilidad presenta un plan de gobierno. Pero hoy no existe más eso de... Además, porque no lo deciden los candidatos ni los políticos, eso lo decide la sociedad, y la sociedad hoy en la era de la inmediatez quiere todo ya, lee títulos, va a cosas muy concretas, los nuevos formatos de comunicación. Entonces es bastante complejo poder encontrar un equilibrio.
Pero sí, me ha tocado de comprometerme en lugares donde uno no le interesa entrar. Claro. Acá vos pones algún tema, si se quiere, ético, y sobre todo en los tiempos complejos que vivimos y cuando uno se acerca a Centroamérica y a determinados lugares. Yo ya hace 10 años tuve que montar mis 3 empresas en Estados Unidos por una cuestión de control de origen de fondos, porque a veces vos no sabés de dónde vos podés firmar un contrato, pero después de dónde viene, no viene. Entonces nosotros estamos muy expuestos en esos temas porque somos responsables y es necesario tener un filtro que marque, y si no, tu carrera termina siendo corta. Hoy se agradece y se celebran estas cosas. Yo he perdido clientes por no... En realidad es por una cuestión de protección propia, digamos. Por decir, si yo no firmo un contrato no puedo trabajar, no puedo recibir fondos, ni puedo moverme, ni tener un estatus migratorio complejo. Yo creo que en la comunicación de redes, sobre todo, también nos pasa a nosotros los medios, digamos, ¿no? En general, tratando de comunicar, casi todos peleando por a ver quién mete el viral, viste, esas cosas que a veces es muy difícil de desentrañar. A veces pareciera que sí, dale, viste como se dice siempre, poné gatito haciendo travesura, poné una mina en corpiño, no sé cuál es la historia. Pero ¿tenés algún datos o tenés datos para decirnos de, qué sé yo, cuánta atención cuánto se lee en un artículo? Viste que se dice el título a la bajada y hasta ahí nomás, después la gente no mira para nada. ¿Cuál es el déficit de atención que hay? ¿Se le presta atención a un reel? Viste que yo veo gente, yo no consumo mucho reel, pero veo gente pasar reels así sin que ninguno le llame la atención, ¿no? En un reel aparece alguien que dice, hoy les vamos a contar, y ya está, pasamos al otro, porque algo detonó. Next, ¿no? ¿Cómo son los datos hoy? ¿Cuánto tiempo se mira, si se lee una nota, se lee un artículo, cuánta atención se le presta a un contenido de multimedial? Eso. Mira, el tema es que hoy estamos ante audiencias ultra microsegmentadas, ¿no? Entonces depende quién mira cada cosa. Mirá, lo que sí debo decirte es que hoy no depende ni siquiera de los medios, hoy depende del usuario, del consumidor de noticias. Claro. Que si vos mirás los portales digitales en el mundo, todos están perdiendo de manera acrecentada audiencia, crecen nuevos formatos, y vos tenés que tener la cantidad de plataformas de salida de tu comunicación según lo que quieras captar de la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Vos TikTok? ¿Tengo o no tengo TikTok? Bueno, depende. Si no tenés TikTok en la Argentina, por ahí dejás de que 10 millones de jóvenes que solamente se informan por TikTok pierdas esa audiencia. Entonces, obvio que tenés que tener, vos tenés que ser hoy cada vez más multiplataforma. Sí, acá la discusión todo el tiempo es, tenemos que tener todo tenemos que tener. Mañana sale una plataforma, no sé, rusa, que parece que empieza a crecer y te tenés que hacer una cuenta. Sí, yo creo que hay que tener una estrategia. Lo importante acá es tener estrategia de eso, como pasa en la política, o le pasa a un candidato, o le pasa a un gobierno, obviamente pasa en un plan de desarrollo de un medio de comunicación. Pero después hay una multiplicidad de factores que hace que te miren, te escuchen, o te vos hablas del tema de los segundos. Lo que sí no hay duda que en la hipercompetitividad de la información que hay hoy, que esto nos cuesta mucho con los políticos que lo entiendan, es que si en los primeros 3 segundos vos no diste el impacto, olvídate, porque no, es esto del scroll, ¿no? Sí, scroll. Y cuando digo que no te entiendan, es que no es hacer un viral por hacer un viral. Está dentro de tu estrategia, este objetivo hace que aumentes el conocimiento, no es ser viral. Porque si va en contra de tu estrategia, en vez de hacerte ganar votos, te los va a hacer perder por más que seas viral. Y creo que eso sí es importante tenerlo en cuenta a la hora de diseñar. ¿Y qué público hay en cada? Por ejemplo, ¿qué público ve TikTok? ¿Qué público está en Instagram? ¿Qué público crees vos que está en Twitter? No, nosotros eso lo tenemos medido. A ver, ¿qué vas a comunicar y cómo cambia el tono de comunicación, aunque sea el mismo mensaje y los formatos, digamos? En TikTok hoy tenés un público fundamentalmente predominante joven, y que te escrolea en 2 minutos cuando ve algo que no sea lo que le interesa a él, ¿no? Vos vas a Facebook y hoy están las madres y los padres en Facebook, que inicialmente estaban los jóvenes, pero cuando fueron todos los padres a Facebook, los jóvenes se fueron. En aquel momento era Snapchat, que había surgido en ese momento, y otros tantos, ¿no? Después Twitter dice, no, pero hay muy pocos en Twitter. Bueno, pero Twitter es la caja de resonancia en términos de política, cultura, deporte, escándalos, el minuto a minuto. Digamos, hoy, para los amantes del fútbol, vemos el gol primero en Twitter que hasta que te lo diga el relator, digamos, ¿no? Terrible. O una página web o un noticiero. Entonces creo que eso sí te marca una gran diferencia. Pero acá la clave, si vos me preguntás, es entender, y lo voy a hablar en política, pero le pasa lo mismo a un medio,
Cuando uno hace comunicación, cree que vos estás compitiendo, si sos un político, contra otro político. Entonces estamos en campaña y nosotros 4 somos candidatos y vemos qué hace el otro solamente para ver qué hacemos nosotros. Gran error, porque hoy la sociedad, los seres humanos, estamos frente a 2.000, 2.500 impactos publicitarios por día. Terminamos un estudio hace poco. De esos 2.500 impactos publicitarios es el WhatsApp, los medios de comunicación, la campaña política, el trabajo, el estudio, la familia, los problemas de los hijos, de los familiares, etcétera, la vía pública, la publicidad, 2.500 impactos. ¿Qué te queda en el cerebro? Los primeros 10 que te interesan a vos, que además tienen repetición y recordación. Entonces, refuerzo todo. Cuando vos haces una campaña electoral, competís contra Rosario Central que está jugando al fútbol, contra el streaming, contra el problema de tu hijo, contra la radio, contra el WhatsApp, contra el Telegram, contra lo que tengas. Claro, entonces, buena mirada, claro. ¿Cómo logro captar la atención ciudadana al público que le quiero hablar para que a mí me preste atención? Primer gran para entrar en la mente de esa persona. Tal cual. Claro. Si es un ingrediente más en un tipo bombardeado, digamos, claro. Y además en política peor, porque además la gente hoy tiene una apatía, una desafección política. Entonces y un odio a priori a cualquier cosa que se le presente, además. Escúchame, el libro lo presentás hoy, me diste unas ganas de ir. Sí, vos sabés que sos a las 7:30 y yo quiero ir. Mira, vamos a presentar el libro y vamos a hablar del contexto político actual de la Argentina. Nosotros medimos todos los meses con encuestas nacionales qué está pasando, cómo está comportando el electorado. No nos esperás, por una cuestión de competencia, juega Central a las 19 horas. ¿Sabés qué me dijeron eso? Copa Libertadores, esperando a jugar la Copa, así que, bueno, si aguantás hasta las 9. Me hubiera encantado ir a ver a Di María. Y claro, siendo hincha de la selección, pero además acabo de llegar ayer de Chile, porque obviamente fui con Boca a Chile a la Copa Libertadores. Mirá. Sí, esa es otra campaña que cuando me preguntabas de las campañas, tuve la oportunidad de hacer la campaña en Boca en el año 2019, la campaña presidencial de Amial y Riquelme, Pergolini. El tridente era Amial, Pergolini y Riquelme. Una campaña en los clubes de fútbol hoy cada vez más profesionales. Tremendo. Así que en el ambiente de la política, ¿no? Y las campañas, la política, ¿sabes que sí, no? Pero hice Boca e hice Independiente la salida de Moyano y la entrada de un periodista de Fabián Doman que duró muy poco, es verdad, que ganó la elección. Es verdad. No quedó mal tenés parado. buenos pergaminos, loco. Además, escúchame, vos sos presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. ¿Qué es esto? La cumbre es un encuentro que hicimos hace 17 años, que fue reunir solamente apto para que ingresen políticos o que le interesa la política. El resto no está invitado. O sea que la gente no está invitada a la Cumbre Mundial de Comunicación Política. 300 conferencistas de distintas partes del mundo, políticos, periodistas, estrategas, consultores, donde se habla de campañas, de comunicación gubernamental, de gestión de crisis, de gestión de escándalo, de encuestas, de las nuevas tendencias de comunicación, de inteligencia artificial. Me imagino que no revelan algunos trucos, ¿no? Todo se revela ahí. De hecho, hemos tenido varios escándalos, porque hay muchos que el ego quiere demostrar todo lo que han hecho bien y cómo han sido grandes, exitosos, y terminan metiendo la pata. Y cuentan todo. Daniel, es para que venga un día a hablar. Gestión de escándalo, me voló los pelos.